días, soy Nicole Fadeguín, curadora de Memoria Perú de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la novena sesión del programa Historia y Arte Peruano, bajo modalidad virtual. Este programa tiene la finalidad de crear un espacio de reflexión sobre el arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico y cultural. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recordar a los participantes que puedan dejar sus preguntas de la siguiente manera. Los que nos siguen en la plataforma Zoom pueden dejar sus comentarios en el chat, las preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por Facebook pueden hacer sus preguntas mediante comentarios. Agradecemos que sus consultas sean precisas y breves. Hoy contamos con la presencia de María Eugenia Ilya Miranda. Ella es candidata a doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Museología por la Universidad Ricardo Palma, egresada de la Maestría de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en Arte por la misma universidad. Ha enfocado su interés en el estudio del Museo Nacional Peruano, el coleccionismo, las artes tradicionales e indígenas contemporáneas desde una perspectiva transdisciplinar. Son temas que también ha trabajado en diversas curadurías. Ha publicado ensayos en libros, catálogos y revistas especializadas, y desde el año 2004 forma parte del comité editorial de la revista Illapa, del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad de Ricardo Palma. A continuación, damos la bienvenida a la doctoranda María Eugenia Ilya Miranda, quien nos va a presentar la conferencia La Peña, Pancho Fierro y el Arte Popular. Bienvenida. Muy buenos días. Es importante para mí estar aquí. Saludo a todos y a todas las presentes. Agradezco una vez más a la Biblioteca Nacional por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias que considero que es muy importante por la continuidad que he tenido, por el interés también que entiendo con cita. Así es que para mí es un inmenso honor compartir algunas reflexiones, producto de algunas investigaciones que he realizado en los últimos años. Voy a pasar el PPT para poder hacer más dinámica esta presentación. Y por supuesto me encantaría que si no se ve o algo me avisen por favor para evitar cualquier tipo de contratiempo. ¿Sí se ve, de acuerdo? ¿Está bien? Perfecto, muchísimas gracias. Voy a hacerlo así. Creo que así también se ve, ¿ciertamente? ¿Sí? Genial. Esta conferencia, La Peña Pancho Fierro, forma parte de un ciclo, bueno, de un periodo de investigación que iniciamos hace algunos años con la historiadora de arte Kelly Carpio Ochoa, y además fue también una publicación que se hizo en la revista Illapa. En ella buscamos hacer un recuento, tratar de escribir la memoria de lo que había sido esta peña, este lugar de reunión intelectual, y el impacto que había tenido en el ámbito cultural, social y político, sobre todo en el campo de la cultura y de las diversas generaciones que formaron parte de este lugar, ¿no? Digamos, esta institución. Entonces, el objetivo en realidad de esta de esta conferencia es básicamente dar a conocer un acercamiento a lo que fue la Peña Pancho Fierro, tanto en el contexto en que se realiza desde sus inicios, ¿no? Y también dar una mirada de lo que significó a lo largo del tiempo, y teniendo en cuenta pues los contextos o el ámbito político, social y económico que de un modo configuran también sus actividades, ¿no? Y desde luego es también importante desarrollar o dar a conocer cuáles fueron algunas
de las que podríamos llamar aportes, ¿no? O qué dejó la Peña Pancho Fierro, tanto en el ámbito, básicamente en el ámbito de la historia del arte, que es la disciplina desde donde estoy haciendo el análisis, ¿no? Un poco de historia en relación a la Peña y a los actores que formaron parte de este grupo intelectual. Nos remite claramente a tres figuras fundamentales. Alicia Bustamante, una pintora indigenista que va a marcar el rumbo inicial de la Peña, va a tener no solamente quizá el mayor aporte en relación a cómo se fue consolidando y planteando sus actividades esta institución, también no podemos dejar de mencionar a Celia Bustamante, su hermana, con quien compartió una serie de intereses y tuvieron una cercanía, una relación muy singular, muy particular, que además se vio también acompañada de José María Arguedas, quien también va a modelar de alguna manera la naturaleza y lo importante que se pudo dar a conocer en La Peña en todo el proceso que estuvo activa, ¿no? Esta es una imagen donde podemos ver pues acá a Alicia, a Celia en primer plano. En la parte de atrás está José María Arguedas, al costado está Germán Carnero, ¿no? Carnero era un intelectual también del momento, ¿no? Y eso es valioso porque nos habla de este primer momento y además contextualiza lo que fue la Peña además, ¿no? Fue un lugar en donde confluyeron no solamente diversos intelectuales limeños y artistas y gente vinculada a la cultura, básicamente, sino fue un lugar en el que el Perú, de algún modo, se vio representado a partir de esta mirada, de estas múltiples salidas, de esta búsqueda de un Perú que en ese momento estaba en un proceso de identificar los elementos que definían esta naturaleza, esta configuración sui generis de sus artes y de lo que de algún modo se consideraba en ese momento el arte nacional, el arte peruano. Estamos hablando de un contexto en el que este va a ser el meollo, el punto central, el pivote de las reflexiones iniciales de la Peña, ¿no? No podemos dejar de mencionar, o quizá vale la pena iniciar el recuento, ¿no? Hablando de lo que aquí fue Alicia Bustamante, el motor principal de la Peña, la artista que tenía no solamente una formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que va a delinear este interés por estos objetos y sobre todo la forma de acercarse a ellos, sino también el contexto en el que ella se forma, que es este espacio en donde la mirada o el ímpetu de los profesores, bueno, si bien estaban Daniel Hernández, José Sabogal, es claro que en este primer momento la Escuela Nacional de Bellas Artes va a contribuir notablemente en delinear, en dar visibilidad a estas formas o estos elementos simbólicos, estos imaginarios que van a configurar lo peruano, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que en las primeras décadas del siglo XX y teniendo en cuenta las generaciones que comenzaban a pensar el Perú, el arte va a ser bastante protagónico y son diversos los elementos que contribuyen a esta configuración de un estilo nacional. Obviamente me refiero puntualmente al indigenismo que desde la plástica va a contribuir precisamente a delinear este primer imaginario, ¿no? Que va a tener una fortuna bastante larga. Entonces Alicia Bustamante es una de las primeras artistas que va a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Acá vemos algunas fotos de ellas
en salidas de campo, donde se hacían los talleres de dibujo al aire libre, y toda este bagaje, esta mirada, este contexto, va a tener una influencia notable en lo que se va posteriormente a asumir Alicia Bustamante, ¿no? Como les digo, la mujer detrás de la peña, fundamentalmente, ¿no? Acá vemos algunos de los indigenistas, el libro indigenista. De lo indigenismo hay muchas lecturas, muchas miradas que incluso recientemente se han también nutrido con investigaciones nuevas, y eso es algo que es bastante importante tener en cuenta, porque también este mismo acercamiento de la peña va a tener en cuenta estas lecturas, ¿no? Valioso saber que Sabogal, que es un personaje canónico importante, un intelectual que va a plantear un programa que Bellas Artes va a recibir, va a constituir un conjunto, un núcleo de artistas en donde podemos ver, por ejemplo, a Julia Codicido, a Teresa Carballo y a Raúl Pro en torno a esta búsqueda, a esta necesidad de consolidar un lenguaje, un visual, una retórica visual de lo que era en ese momento indispensable definir como lo peruano, ¿no? Esta mirada nacionalista es propio de la época, es propio además del momento en el que se dan encuentro pues una serie de aristas en torno a la modernidad, a esta necesidad de configurar desde estos lenguajes un nuevo imaginario, ¿no? No podemos dejar de tener en cuenta que por estos años el papel protagónico de la arqueología, que estaba también en un proceso de emergente desde el punto de vista de su trabajo o de la labor arqueológica profesional, mejor dicho, mucho más vinculado a lo científico. Todo esto que de algún modo Tello, y solamente para hablar a grosso modo de lo que pasaba en el Perú en este momento, también teniendo en cuenta el marco del gobierno de Leguía y la celebración del centenario, ¿no? Se comienzan a identificar y a definir los elementos que construyen este planteamiento de lo auténtico, ¿no? como lo peruano. El discurso proveniente de la arqueología va a ser bastante notorio y va a estar muy presente en la esfera pública, va a formar parte pues también de estilos y elementos que definen el carácter de esta peruanidad, ¿no? Pero el arte popular, que vamos a ver en La Peña, también va a irrumpir como un conjunto de objetos y además de conocimientos y formas estéticas que de algún modo plantean una salida a esta mirada exclusivamente del pasado, un pasado también muy valioso, venido a menos en algún sentido, ¿no? Y recuperado en su grandeza, pero que finalmente anclaba nuestra idea y nuestra raíz en el pasado, ¿no? Generando una serie quizá de ideas que dejan o permiten entender que es un momento, principalmente en los 30, un poco más adelante, son momentos en que comienzan a convivir distintas narrativas de esta idea de lo peruano, ¿no? Y desde Bellas Artes y el arte que ellos van a plantear va a estar presente. Alicia era una artista indigenista, va a tener una obra importante, una obra que no ha sido muy estudiada, porque en realidad ella misma enfocó sus intereses puntualmente a la recopilación de las artes populares, como se les denomina en ese momento, ¿no? O se les denominaba, perdón, en ese momento. Pero estas pinturas nos permiten ver esta suerte de adhesión a esta búsqueda del indigenismo,
algo que va a marcar muchísimo también los intereses que se van a consolidar después, ya en la práctica del coleccionismo puntualmente, ¿no? Entonces, vemos obras que tienen mucha afinidad con las propuestas indigenistas, sobre todo iniciales, que, bueno, nos permiten también entender más quién era Alicia Bustamante, ¿no? Y algo que es fundamental es entender lo que va a ser la peña, ¿no? Que hay una especie de collage de lo que la peña va a significar y que es valioso porque lo vamos a desmenuzar un poco en la siguiente parte, en la parte que viene, ¿no? Pero en resumen, lo que la peña va a no solamente reunir, sino lo que va a generar en el futuro, tanto en la creación de una identidad y de una construcción de lo peruano a través de sus artes, va sin duda a ser algo fundamental y no podemos dejar de pensar que eso es algo que tenemos que pues, seguir indagando, porque hay una serie de elementos que todavía es necesario ver, ¿no? Acá vemos como les digo, un collage de algunos temas fundamentales que constituyen, entre otras cosas, los aportes de la peña, ¿no? El dar visibilidad, el dar protagonismo a los artistas contemporáneos, generalmente provenientes de áreas rurales, y llevarlos a Lima, traerlos a Lima y generar un espacio, no solo de exhibición, sino incorporarlos a un mercado, incorporarlos en un contexto más amplio vinculado también a la circulación de estas piezas como elementos que contribuyen a una industria del turismo y de las artesanías, como se llamaba también, ¿no? Entonces la peña, como podemos ver, es el resultado pues de esta necesidad de darle un espacio a estas formas estéticas poco comprendidas hasta el momento, que sin duda van a tener un valioso contenido, una naturaleza visual muy sui generis, que los indigenistas comienzan a valorar cada vez más, sin duda también teniendo en cuenta lo que en otros países como por ejemplo México, ya que desde el 21 había tenido exposiciones de arte popular, permiten reconocer que a nivel estatal, a nivel de una política cultural, estos objetos tenían un espacio, y la intelectualidad mexicana, como la intelectualidad peruana, va a comenzar a darle un valor, teniendo en cuenta que no lo tenía previamente, y que estos objetos, pues que no eran pinturas surgidas como resultado de una formación académica, de artistas que tuvieran pues todo incluso este espacio formativo de donde los mismos artistas indigenistas, que son quienes van a impulsar el reconocimiento de estos objetos, van a tener. Eso es uno de los temas más importantes de la peña, ¿no? La peña se va a inaugurar inicialmente en un espacio, digamos, reducido, que quedaba en esa época en la calle Zárate, ¿no? Y allí, como muchos otros espacios de reunión y de tertulia, pues va a convocar a gente, a artistas. Y ciertamente ya en estos años había un interesante grupo de piezas reunidas, ¿no? Piezas como esta, por ejemplo, es una pieza proveniente del surandino, que tiene esta conformación mejor dicho, está confeccionada bajo esta técnica de la cerámica vidriada, que es una cerámica que responde pues ya a la incursión de las tecnologías españolas occidentales que se incorporan tempranamente en el ámbito local, ¿no? Va a ser, sin embargo, un poco tiempo después que la peña va a trasladarse de local
y va a tener el local que se va a convertir en el espacio icónico por muchos años, que es el local que quedaba en la plazuela San Agustín, que actualmente ya no existe, ¿no? Ha sido, bueno, hace bastante tiempo fue, incluso por eso la Peña tuvo que salir de ese espacio, ¿no? Pero ¿por qué es importante traer o recordar este segundo espacio en donde la Peña estuvo funcionando, gestionado siempre por estas artistas, principalmente por Alicia, porque va a darse acá en este espacio una primera exposición en este lugar, ¿no? No es una primera exposición de los indigenistas, sino que al abrirse este nuevo espacio con una exposición de los artistas indigenistas, entre ellas José Sabogal, Julia Codecido, Mario Urteaga, que era uno de los que también, si bien no formaba parte de este núcleo de un artista cajamarquino que tenía otra trayectoria, ¿no? Y digamos, otra formación, es invitado a la Peña, ¿no? Y de algún modo se va a convertir este espacio en un lugar de difusión de sus obras, ¿no? Va a estar Camilo Blas, Vinatea Reynoso, Teresa Carballo, Ricardo Flores, Enrique Camino Bren, Carlos Quispe Asín y Elisa Bustamante. Esta primera exposición de pintura peruana que va a tener como grupo mayoritario a los artistas indigenistas, habla o da mucho en relación, dice mucho en relación a cómo este espacio comenzaba a configurar sus actividades iniciales, ¿no? Esto es una primera exposición que se hace en el año 38 cuando la Peña se traslada a la Plazuela San Agustín, ¿no? Hay poca información de estos primeros años de la Peña. Se sabe que la primera organización o la idea de la Peña en su creación estuvieron involucrados más artistas también, ¿no? Tenían como objetivo generar este espacio, generar un lugar de reunión, de tertulia, un lugar de exhibición, un lugar en donde la intelectualidad tuviera esta plataforma de intercambio de ideas, teniendo en cuenta pues que la sociedad limeña y en particular los intelectuales y los artistas estaban en un momento de ebullición en donde lo peruano, la idea de construir todos estos imaginarios, conceptos, van a estar sin duda, se van a convertir en lo más importante del momento y la Peña pues va a recibir esto. Es una pequeña, es una muy mala foto, pero es una de las pocas notas que existen de la Peña en la década del 30, puntualmente en 1938, en donde se traslada a la plazuela San Agustín, el lugar que tiene más tiempo. Y aquí vamos a ver algunas pinturas también. Vemos a los visitantes. Es bastante claro que es más como una peña, un espacio en donde además se vivía, se compartía licor, se compartía algunos platos, pero también vemos algunas de las primeras piezas que están ya siendo exhibidas por estas artistas, por Alicia Bustamante, teniendo en cuenta que Lima todavía no tenía un lugar similar, ¿no? Y que esto era una gestión claramente privada, ¿no? Es decir, funcionaba en algún primer momento con alguna ayuda de los artistas cercanos a las hermanas Bustamante, pero que después va a ser claramente financiada por las mismas Alicia y Celia con su sueldo de docentes, ¿no? Entonces acá vemos otra fotografía y vemos la parte superior algunas piezas tempranas, ¿no? Donde la mayoría de visitantes podía familiarizarse con estos objetos, ¿no? Estos objetos comenzaban a ser valorados desde esta mirada pues, intelectual, que fueron quizá los primeros que pudieron validar su riqueza visual,
lo artístico que hay en ellas, pero no obstante, todavía las intenciones de la Peña en relación a exhibir las piezas puntualmente, piezas que venían de ámbitos rurales, todavía no permitían identificar a sus autores, es decir, hay, y eso es algo que sin duda sigue siendo parte de un proceso de investigación y de constante reflexión en torno al anonimato, ¿no? A cómo estos objetos, producto del hombre peruano, producto de los artistas indígenas o mestizos, todavía el momento, la subjetividad del momento no tenía la capacidad de reconocer en un mismo nivel de importancia a un artista académico que a un artista formado por por otro tipo de técnicas y de tradiciones, ¿no? Acá vemos una fotografía de Alicia y Celia que es bastante elocuente de la cercanía de ambas. Ellas no tuvieron en general etapas en las que se distanciaban, es decir, como hermanas convivían juntas. Eso es algo bastante singular. Y además, ya para esta fecha, en el año 40, Celia era esposa de José María Arguedas. Eso dice mucho también de estos intereses políticos de las hermanas, ¿no? Arguedas y Celia eran amigos, ellas visitaban a Arguedas cuando él cayó preso tempranamente, y formaron pues una comunión, una unidad. Y detrás de todo esto también estaba el pensamiento de Mariátegui, ciertamente, tempranamente, la influencia de Mariátegui había calado en las hermanas, ¿no? Y eso es algo que ellas va a formar parte de su tiempo, de su momento. Acuérdense de todas las intelectuales mujeres que forman parte también de este cenáculo, de este grupo vinculado a Mariátegui, y va a ser todo ello lo que va a inspirar la tendencia y la adhesión a la izquierda, ¿no? Una izquierda así que, si bien no es una izquierda militante, no dejaba de ser algo que todos los visitantes de Las Peñas reconocían en Alicia y Bustamante, ¿no? Esta inclinación, este interés político, que tenía que ver con su mirada, además, que venía de este espacio de reflexión en torno a lo indígena y a lo indio, que se había dado de las plásticas también en Bellas Artes, ¿no? Entonces acá vemos algunas fotos de la Peña. Esta foto es de la colección de Blanca Varela, una de las pocas que existen de la década del 50. Y lo que es interesante es ver los objetos que formaban parte de esta colección. Ya Alicia en el año 37 había empezado a hacer una serie de viajes financiados por el Estado para recopilar piezas que iban a ser exhibidas en exposiciones, en una exposición internacional en particular, ¿no? Lo interesante es que acá vemos toros, vemos además retablos, piezas que ahora son canónicas, son importantísimas, forman parte pues ya de la historia del arte peruano. Vemos cerámica del sur andino, vemos máscaras también de Cusco, mates budilados, juguetería o piezas de molino. Entonces ya acá hay una amplia experiencia, en torno al tema. Ya se puede decir que en este momento Alicia era una persona que tenía un amplio conocimiento de estos objetos, ¿no? También para estos años ya ciertamente acá podemos ver un acercamiento con todos esos elementos que hemos mencionado. O acá la misma Peña, la Peña en plena, digamos, actividad, en plena acción, ¿no? Hay algunos personajes importantes que también están dentro de este conjunto de intelectuales, ¿no?
por ejemplo, Moisés Sáenz, que es un embajador mexicano, que tiene mucha cercanía a las hermanas Bustamante y que va a contribuir y va a tener un papel protagónico inicial en la peña, en la peña Pancho Fierro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, a Westphalen, bueno, Alicia, está Julia Codecido, está, en fin, hay varios personajes, Carmen Pizarro, ¿no? que formaban parte de esta peña. No es gratuito que la peña Pancho Fierro haya recibido este nombre. Esto está dentro de la línea y del interés que tenían no solamente Alicia y Celia, sino también los indigenistas, y en particular José Sabogal, quien había dedicado un ensayo a este artista, y que se había convertido en el pintor representativo del pueblo, de este artista decimonónico que no había pasado por un ámbito, por la academia, pero que había producido una serie de estampas de acuarelas que hablaban pues de cómo era Lima, de cuáles eran algunas de las costumbres y los personajes, con bastante ironía social, ¿por qué no? Y que para los indigenistas, Abogal se convierte en este referente, en este personaje que está muy cercano a estos sectores sociales desatendidos, estos sectores sociales que habían de algún modo quedado fuera de esta mirada, ¿no? Acá algunas de las piezas también. Perdón, voy a retroceder acá porque quiero brevemente hacer una mención de digamos, este grupo de intelectuales, ¿no? Acá donde en la plazuela San Agustín, en local en el que la peña Pancho Fierro va a estar alrededor de 20 años, acostumbraban a reunirse, dice por ejemplo Luis Barcárcel, José María Arguedas, José Sabogal, su esposa María Vice, también Carmen Saco, y otros personajes que se hicieron presentes fueron Paul Rivet, Pablo Neruda, Rafael Alberti, David Alfaro Siqueiros, Nicolás Guillén, Damaso Alonso, Jean Luis Borró, Pedro Salinas, Jean Vilar, Rufino Tamaño, Luis Joubet, Margarita Sirgu. Es decir, es uno de los pocos, son algunos de los pocos personajes recordados, en este caso por Cárcel. No obstante, la peña no tuvo exactamente una serie no hubo una documentación, un cuaderno de registros puntualmente, es decir, muchas de las cosas que nos permiten reconstruir este espacio tiene que ver con las memorias, con los testimonios, con los recuerdos de algunos de los todavía participantes, ¿no? También es importante resaltar que aunque había una primera mirada muy, muy cercana al indigenismo y a todo lo que era la reivindicación del hombre andino, en esa época serrano, ¿no? Algo que había sido bastante satanizado, una sociedad limeña excluyente, es importante ver que todo esto pues no se va a circunscribir solamente a una mirada, por decir, esencialista, sino por el contrario. Las diversas generaciones y los artistas que van a formar parte de la peña tenían múltiples intereses y de hecho uno de los casos que ha quedado documentado sin duda es la participación de César Moro, la exposición que va a hacer César Moro en el año 37 y que dista en absoluto de lo que la peña exhibía. Y además no olvidemos que Moro va a ser uno de los más recalcitrantes opositores del indigenismo. Por consiguiente, define mucho la naturaleza de este espacio, la amplitud, no solo de Alicia y Celia Bustamante, sino de Arguedas, que va a ser muy amigo de Westphalen, por ejemplo, también de Cislo, ¿no? Y de estas generaciones de artistas que van a formar parte
integrar este recinto, ¿no? Acá algunos acercamientos a las colecciones, una de las primeras, y bueno, algunas de las imágenes, vemos también piezas precolombinas. Eso va a ser bastante interesante porque se está dando en este momento un lugar que no existía en nuestro medio, en donde el arte, estos objetos artísticos van a reconfigurar y permitir, además, generar una serie de reflexiones de las nuevas generaciones en torno a cómo estos elementos comienzan a construir una nueva estética, a una forma en el que se comienzan a incorporar temas que tienen que ver pues con estas búsquedas modernas de las nuevas generaciones de literatos y de artistas, no temas, por ejemplo, como se han documentado en los últimos años, esta mirada que buscaba también en lo precolombino, ¿no? Una serie de elementos artísticos que definieran, modelaran lo peruano. O también acá, por ejemplo, vemos cómo hay un mate burilado, un mate bastante grande, que forma parte, pues, de la menajería o de la decoración de este espacio, ¿no? Si bien estos artistas y estos intelectuales que formaban parte y que integraban estas reuniones, no necesariamente van a también a contribuir o a entender inicialmente el coleccionismo, posteriormente son conscientes de que este es el lugar en donde el gusto por estas piezas y el interés básicamente de estos sector de la población que tenían obviamente privilegios, ¿no? Agencias diversas, va a permitir que estos objetos pues comiencen a irradiarse y a tener otros espacios de participación importante, ¿no? Acá vemos un temprano viaje que hacen Alicia y Celia Bustamante, ¿no? Por la zona posiblemente de la Sierra Central, ¿no? Y donde hay una mujer ayánica posiblemente, ¿no? O también algo que dice mucho, pues, de este ímpetu y este carácter de Alicia Bustamante, ¿no? Viajar en condiciones complicadas. Acordémonos que hace unas décadas nomás recorrer el Perú, pues, implicaba, obviamente, hacer una serie de sacrificios desde el punto de vista de tener que buscar distintos tipos y distintos medios de movilidad, ¿no? A recurrir pues a, eh, a gente que conociera el lugar, ¿no? Pero al mismo tiempo este interés de vincularse con la población, ¿no? Acá en esta fotografía está Alicia con los morochucos, estos grupos importantes, sociales, que además tienen un protagonismo tanto también además en la consolidación del Perú republicano. Esta es otra fotografía importante que nos habla de estos famosos rincones de la Peña, con esta galería espectacular de las piezas de arte popular, tradicional, ¿no? Que están allí y que adornan, entre comillas, o en este caso son exhibidos a los visitantes de la Peña. Entonces, algo que queda bastante claro es esta introducción de un nuevo gusto, ¿no? Esta valoración, ¿no? Acá algunas exposiciones que nos dicen, en particular esta del 46, con la que se abre el el Museo Nacional de la Cultura Peruana, espacio donde más va a trabajar Alicia Bustamante, y que da cuenta pues de la importancia de la colección de Alicia, ¿no? Para el 46 Alicia Bustamante tenía una de las colecciones más completas de arte popular, y también Elvira Luza, que era una colega, una amiga de ella, y es con sus colecciones que el Museo Nacional de la Cultura va a abrir su primera exposición. Es una fotografía muy posterior, pero que nos deja ver lo que fue esta
exposición, ¿no? En este espacio del Museo Nacional que está actualmente en la biblioteca, perdón, en el Museo de la Cultura Peruana, ¿no? También esta imagen, perdón, nos habla del Instituto de Arte Peruano, ¿no? Paralelamente al trabajo de la Peña y a su labor como docente, Alicia Bustamante forma parte del Instituto de Arte Peruano. Este lugar que tiene etapas distintas, desde la década del 40, va a reunir a los pintores indigenistas, a este grupo más vinculado a Sabogal, más cercano al núcleo, a trabajar una propuesta distinta de la pictórica exclusivamente que habían desarrollado previamente, ¿no? Hay un interés diferente, hay una búsqueda por no solamente recopilar esos objetos en un contexto en el que la modernidad hacía cada vez más vulnerable el desarrollo de mercados para los antiguos productores, sino de que aquí se va a dar un programa de estudio que, si bien va a partir del tema estético que responde a la formación de los artistas, va a ser valioso porque se va a generar no solamente la primera colección, digamos, pública, estatal de arte popular, una de las más completas, sino también el hecho de estar dentro de esta política cultural, por decirlo de algún modo, en donde Sabogal y Barcárcel, que es el director de este espacio, van a plantear todos estos lineamientos, estas líneas, y buscar teorizar y escribir un discurso en torno a lo que significaba estas piezas, es muy sintomático, ¿no? Cuando hablamos de estos coleccionistas y de estos artistas, no podemos dejar de mencionar, efectivamente, como he señalado, a Barcárcel y a Sabogal y esta dupla que nosotros ya conocemos en relación a estas actividades puntuales, ¿no? Esta necesidad de ver el Perú y de superar el discurso exclusivamente de lo precolonial y de lo precolombino como una estética valiosa, pero que ha quedado y que representa un pasado, sino de encontrar los elementos que contribuyan a entender una continuidad. Puede haber una crítica en relación a esta construcción teológica de un arte peruano que va de algún modo a iniciarse tanto en lo precolombino y se va a nutrir con lo virreinal y lo republicano. Eso es algo que puede tener una serie de críticas, entra en debate, pero lo que sí es importante es de que en este momento, desde las artes, se está buscando contribuir a una serie de reflexiones que tienen como objetivo definir el carácter de lo nacional en un contexto pues importante, ¿no? Y este carácter nacional, este carácter de lo propio, de lo auténtico, esta necesidad de darle un sentido e incorporar los diversos objetos estéticas y prácticas que se hacían en ámbitos rurales, siempre desvinculados, va a hacer que esos intelectuales, además Sabogal, Barcárcel y los mismos indigenistas, encontraran en estas piezas la solución para poder explicar cómo el arte peruano había tenido un devenir, ¿no? Por eso es que los objetos que se comienzan a recopilar o comienzan a formar parte de este nuevo instituto o de este nuevo, perdón, museo, que no se olviden que reemplazó al Museo de Arqueología, que queda exclusivamente en el Museo también en el actual Museo de Arte, de la Cultura Peruana, que pasa ya por gestiones de Tello, ¿no? Al local de Pueblo Libre. Esto va a permitir que se diferencie un discurso del otro y se plantee y se construye acá el discurso del mestizaje, ¿no? Cuando hablamos del mestizaje, cuando hablamos de todo esto que alude a lo peruano y los indigenistas, pues no podemos dejar de reconocer
como muchos investigadores han dado cuenta, han señalado, bueno, solo para mencionar algunos, ¿no? Natalia Masluz, Mirko Lauer, Fernando Villegas, intelectuales, historiadores de arte que han buscado desentrañar qué está detrás de esta construcción, ¿no? Hay una construcción que finalmente responde a eso, ¿no? a una suerte de construcción ficticia desde el punto de vista que se está creando, se está buscando establecer una serie de categorías que justifiquen todo lo que define lo peruano. Si bien eso es algo que está en debate, sigue generando debates, ¿no? No podemos dejar de reconocer que forma parte de un tiempo, ¿no? De su tiempo, ¿no? Esto es bastante importante. Sin embargo, lo mestizo, como se denominaba estos objetos, entran en importantes conflictos desde el punto de vista de qué se está entendiendo por mestizo y en qué medida este discurso no termina siendo un discurso impostado y homogenizador a una serie de elementos y de actores que no se ven o están fuera de estas líneas de reflexión y que finalmente forman parte de una proyección, de un discurso, de un grupo de artistas y de intelectuales que se diferenciaban enormemente, tanto en su actividad artística, con los productores, con los artesanos que en ese momento pues comenzaban a ser también denominados como tal, ¿no? Es decir, hay una problemática latente en torno a la descripción o a la construcción del mestizaje desde estas miradas tempranas, ¿no? Eso es algo bastante interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Vale la pena no olvidarlo. Entonces Alicia Bustamante, que forma parte de La Peña, tiene esta actividad paralela. Perdón. Acá también hay otras actividades del instituto. Y de esta línea que hablamos, pues, de la búsqueda de lo peruano contemporáneo, no académico, no popular en el sentido de que no tenía un espacio de formación de carácter occidental, como la Escuela Nacional de Bellas Artes, que más bien correspondía a otros espacios rurales y a otras formas de entendimiento de los quehaceres y lo que significaba cada uno de estos elementos, ¿no? Acá los indigenistas están haciendo una exposición, haciendo una suerte de trabajo curatorial de la colección de Orihuela Llávar para una muestra que se va a hacer en el Museo de la Cultura Peruana, ¿no? Es decir, el quero y todos esos elementos en donde se integran estas dos tradiciones culturales, comienza a formar parte de esta concepción, este discurso del arte peruano como resultado de un cruce, de un mestizaje, ¿no? Que también va a ser problemático, como digo, ¿no? Acá vemos pues también otro personaje que forma parte de La Peña y que no está exento de todo esta complejidad de definición de estos conceptos, ¿no? Me refiero a José María Arguedas, que por estos años está trabajando en el Instituto de Tecnología Peruana y que también asume posteriormente reemplazando a Muelle en el Instituto Tecnológico, ¿no? Entonces, acá se está dando en este momento la sección del folclore, ¿no? Y todos estos conceptos de la época y en los que se inserta todos esos elementos, ¿no? Los mates, las piezas, y que al mismo tiempo comienzan a ser problemático porque es difícil deslindar uno del otro. Es como lo de cultura material y su dificultad para poder identificarla, ¿no? Siempre va a ser complejo hasta hoy, ¿no? Bueno, acá vemos algunas actividades, ya hemos visto del Instituto de Arte Peruano, donde está Alicia Bustamante, y este trabajo de este programa, no solamente de viaje y de recopilación de elementos, sino también
de identificar los cromatismos, identificar desde la plástica los valores de estas piezas y de estos elementos artísticos a través de estudios de color, a través de estudios de formas, en esta suerte de programa en donde vamos a ver el trabajo de los mates, de los queros, de los trajes, en fin, ahí está búsqueda, ahí está necesidad de conocer desde la mirada de los artistas los elementos, los lenguajes y todo lo que va a contribuir a la valoración de estos objetos. Un minutito, voy a tomar un poquito de agua. Van a disculpar. En la década, a finales de los 50, ya el coleccionismo de Alicia y Celia Bustamante, La Peña en particular, había tenido un impacto en la élite, ¿no? Sobre todo en la élite intelectual, quienes, si bien no comprendieron exactamente, porque hasta ahora es difícil incorporarlos en este gran corpus del arte peruano, las artes en general, porque no solamente pasa en el Perú. México es un caso muy valioso también, que afronta de alguna manera esta misma complejidad desde el punto de vista teórico y metodológico para darle lugar justo a estos objetos. Esto es importante porque en estos años, por ejemplo, podemos ver acá a Eduardo de Javi, Marcenado, que está en Copenhague admirando estas piezas, admirando su belleza, admirando lo que las manos de quienes las han trabajado dan y dicen, ¿no? Esta suerte de mirar, de forma de ser entre, no ingenua exactamente, pero sí hay una comparación con entre estas obras artísticas y y las obras pues de los, digamos, de los niños, ¿no? Es decir, la pureza, la inocencia, el candor, esto que se convertía en algunos argumentos para legitimar y para valorar estos objetos, ¿no? Este primer acercamiento tiende quizá a ir en estas búsquedas. Todavía es muy complejo, ¿no? Hay una distancia enorme entre los artistas que producen estas piezas, pues, y cómo estas piezas son valoradas en contextos distintos. Por ejemplo, en la Peña de Rancho Fierro, el Museo de la Cultura Peruana, en este caso en el Museo de Artes Decorativas, tanto en Dinamarca como en París, en donde van a pasar, ¿no? La valoración se comienza a dar de una manera bastante diferente. No obstante, esto va sin duda a generar sí un impacto local, ¿no? Y un impacto local porque si bien los intelectuales puntualmente y la élite, una parte, valoraba y comenzó a coleccionar estas piezas, gracias a Alicia, que era el nexo entre muchos de estos artistas que estaban fuera de Lima y que estaban en otras ciudades. Y en el ámbito más amplio, a partir de, por ejemplo, notas como esta, de exposición de arte peruano en Dinamarca obtiene éxito, donde vemos que están agarrando un torito, van a generar un impacto en el gusto de la época, en el gusto de otros sectores, ¿no? Que va a hacer y va a generar un gran interés y lograr que estas piezas pues tengan una incursión en un ámbito mucho más también amplio, como por ejemplo el ámbito de las artesanías, este tipo de organizaciones que comienzan a ver en ellos pues objetos que además tienen un valor económico importante, ¿no? Acá vemos otras imágenes de Alicia Bustamante, quien llevó en el año 58 su colección, y que es se puede decir una
una de las primeras, sí, una primera internacionalización de estos objetos en museos importantes, ¿no? Todo esto también tiene su, digamos, su parte, su contraparte. Por ejemplo, acá vemos cómo en la residencia de unos condes, ¿no? Los toritos están presentes, ¿no? Esto pues también forma parte de estas críticas que se están haciendo, en particular por intelectuales como Arguedas u otros que están muy pendientes de cómo la integración a un mercado, el, la venta, en algunos casos, hacia tanto en un mercado local como exterior, van a generar algunos problemas en relación a estos estados de pureza, estas piezas que eran de alguna manera pues estas representaciones. Entonces, eso es importante porque se va a acusar de una apropiación elitista de estos objetos, ¿no? Y de hecho, no podemos olvidar que los indigenistas serán considerados pues también como un sector que había intervenido, que de algún modo había transformado el desarrollo de estos objetos, básicamente con el caso de Alicia Bustamante, que va a documentar principalmente Arguedas. Entonces hay un discurso que no está exento de complejidades, ¿no? Esto se va además a ver muy va a ser tomado con mucha seriedad por intelectuales, por coleccionistas, o por personales, o perdón, o por personalidades comprometidas, ¿no? Nuevamente Arguedas o Alicia Bustamante, pues hay este riesgo de que es todo auténtico, prístino, producto de la inocencia del hombre andino y de esta convivencia en un medio tan apartado, ¿no? Genera un riesgo de ser contaminado por esta mirada elitista, que se convierte en un consumo, un objeto de lujo. Entonces, todo eso va pues a generar estas voces que están, entre comillas, defendiéndolas, tanto el torito, también el retablo, ¿no? Cuando se mercantiliza, todos estos riesgos que se comienzan a correr eso es una nota que sale en el año 64, ¿no? Y justamente por ese mismo año, La Peña, que era un espacio mantenido por las hermanas Bustamante con sus propios recursos, que eran ciertamente limitados, ¿no? A pesar de que ellas eran damas que pertenecían a una burguesía limeña, pero que no habían tenido una fortuna y, y lo que habían logrado conseguir traducido en su colección respondía pues a sus trabajos como docentes, ¿no? Alicia y Celia eran profesoras de escuela, ¿no? Y tenían pues recursos limitados, ¿no? Y que además no escatimaban en contemplar o completar su colección, ¿no? Algo que es sumamente importante es cómo el gusto por estas piezas va a cambiar a partir del trabajo de los indigenistas, pero en particular de Alicia Bustamante, ¿no? Ya ella había hecho distintas exposiciones en el Museo de la Cultura, en el Británico, en varios espacios limeños, en los que daba a conocer las obras de los artistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una nota que da cuenta de una instalación, podemos decirlo así, en el Banco de la Nación, con motivo de la celebración de las Navidades, ¿no? Acuérdense de que los artistas Hilario y Georgina Bendil, que eran muy cercanos a las hermanas Bustamante, habían sido promovidos principalmente por ellas. Y eso no solo
les generó un mercado local, sino que también distintas instituciones de Lima, como por ejemplo los bancos, incorporaron estas formas artísticas a sus políticas, digamos, de difusión o de celebración institucional de la Navidad. Entonces, era algo común ver que estas hermosas piezas de los artistas Mendívil, pues, no solamente estaban dentro de estas instituciones, sino también rompían con estas lecturas, digamos, conservadoras de las navidades, y más bien introducían la Navidad chola, ¿no? Es decir, esos elementos que nos hablan de esta clásica separación a las que están sometidos, pues, los artistas que forman parte de estos contextos, ¿no? De estos lugares apartados de la ciudad y que producen objetos, pues, con estas características. Entonces, no deja de ser sintomático lo de la Navidad chola, porque habla también de cómo la recepción tenía o operaba en torno a estos objetos, ¿no? Ciertamente las identidades de estos artistas son identidades subalternizadas, son identidades incomprendidas. Ellos eran serranos, ¿no? Y acuérdense de que por esos años, pues, lo serrano tenía claramente un estigma, una marca, bueno, no solamente en ese momento, ¿no? Posiblemente hasta hoy hay una lectura, una mirada muy, sí, prejuiciosa en torno a estos objetos, pues en estos años no dejaba de ser, quizá era mucho más, sin duda, intenso, ¿no? Los artistas cusqueños en este caso hablaban con el famoso mote, el mote serrano, y la sociedad limeña, que no está acostumbrada y que teme a ese tipo digamos, de distintas maneras de expresión, pues también hacían, buscaban esforzarse por incorporarlos, ¿no? Pero que diga Navidad chola, pues nos está diciendo claramente un término que clasifica lo que este tipo de objetos representan, ¿no? No, cuando hablamos de la peña y todos esos elementos y artistas que han sido recibidos y que formaban parte de estas colecciones, y que además, gracias a la labor de promoción, llegaron a trabajar para distintas instituciones, vale la pena detenernos un poco más en la peña antes de pasar ya a los aportes de la peña, ¿no? Para no extenderme tantísimo. Y eso es importante, porque nos permite tener más claridad de lo que el espacio en sí, ¿no? Digamos, la peña en su sentido orgánico y su sentido más coordinado, ¿no? En relación a las funciones, dio a conocer en Lima, ¿no? Entonces, había hablado yo de José María Arguedas y de cómo en este espacio, no solo los objetos que fueron recopilando las hermanas Bustamante, generaron un cambio en la estética y en la valoración de estos elementos, ¿no? Arguedas, que era, bueno, no voy a hablar de Arguedas porque en realidad sería interminable,
que cantaba en quechua y que convocó en este espacio a músicos andinos, va a ser en La Peña pues este lugar en el que se van a poder abrir los ojos a estas otras formas musicales importantes que de algún modo constituían este otro espacio del Perú que no tenía lugar en el que pudiera ser exhibido, darse a conocer, y que iba a ser finalmente La Peña el espacio gravitante, ¿no? Entonces, por eso, perdón, me quedé acá, ¿no? Perdón. Me gustaría leerles brevemente una referencia a esto precisamente, ¿no? Los recuerdos más importantes de La Peña corresponden a las siguientes generaciones, ¿no? Siendo creada en la década del 30, ya en la década del 40 y la década del 50, los artistas indigenistas comienzan obviamente a ser mucho más adultos, y va a venir esta nueva generación de intelectuales, literatos, pues es famosísima el recuerdo que hace Blanca Varela, está allí además Fernando de Cislo, está Jorge Eduardo Eyelson, Javier Sologuren. Esta nueva generación que es una vanguardia distinta, que está mirando a otros espacios y que está nutriéndose también de otros lenguajes, tiene en La Peña un punto de referencia en torno a cómo esto puede ser también tejido o puede buscarse alternativas en las que esta modernidad no estén exentas de esta idea de lo local, ¿no? Va a ser bastante importante. Y acá una breve descripción de Varela, que es realmente muy valiosa, muy elocuente, lo dice desde su mirada de mujer joven, ¿no? Varela, y cito, abro cita, ¿no? En su interior, bajo una luz bastante escasa y rodeados, pero no quiero poner acá un poquito para no olvidarnos de lo que era La Peña, ¿no? Quizá acá. En su interior, bajo una luz bastante escasa y rodeados por los objetos más fantásticos que había visto en mi vida, estaban reunidos hablando animadamente un grupo de gente grande. Ese lugar era La Peña Pancho Fierro, y esas personas que me acogieron eran nada menos que José María Arguedas, Celia y Alicia Bustamante, Judith y Emilio Westphalen, Federico Schwab, Chepa Valencia, Ricardo y René Tenó, Julia Codecido, Leonorcita Villanueva, Julio Gastiaburú, Juan Francisco Valega y otros tantos compañeros inolvidables, ¿no? Muchos amigos extranjeros pertenecieron a La Peña. Uno de los más ilustres fueron Corpus Vargas, y no puedo dejar de mencionar a Pedro Salinas, Christopher Isherwood, Damaso Alonso, Barbero, Antañón y muchos otros, ¿no? Junto a ellos participaron en La Peña Arturo Jiménez Borja, Rosalía Ábalos, Hugo Peche, Manuel Checa, Enrique Iturriaga, Francisco Pinilla, Enrique Solari Suen, Irma Lozano, Andrés Coiné, Carlos Williams, Carlos Cueto Fernandín, Lili Caballero de Cueto, François Borricó, Manuel Solari, Elvira Luza, Doris Gibson, Carmen y Anita Pizarro, Luis Miro Quesada, Francisco Moncloa, Teresa Carballo, Enrique Solari, Gertrude Solari, Rubín de la Borbolla, John Murra, Joaquín Rocarrey, Walter Peñalosa, Cérvulo Gutiérrez, Emilio y Ana Macaño, entre otros. Entonces, es claro que la ebullición, el espacio de conversación, de tertulias entre estas generaciones va a tener un impacto en sus propias obras, en sus propias líneas de pensamiento, que es algo que sin duda en los últimos años se busca conocer mejor, ¿no? Porque La Peña en esos años 30, 40, 50, 60 era el único lugar
que había tenido esta continuidad y además el espacio en donde este grupo intelectual accedía, departía, se encontraban con distintos visitantes asiduos, pero también con personalidades que llegaban de visita a Lima para presentarse en espectáculos. Entonces, es un lugar pues que no se ha repetido hasta hoy, ¿no? No quería dejar de mencionar esos detalles, ¿no? Y finalmente, para ya, creo que el tiempo lo tengo bastante avanzado, no lo sé, me dirán. Hay varios elementos que entran en juego, ¿no? En los últimos años. Si bien la noción de arte popular está enfrentando en los últimos años una serie de debates, cuestionamientos, mucho de esto está vinculado también a este primer momento, ¿no? Importante. ¿Por qué consideramos que Alicia Celia Bustamante La Peña tiene un lugar fundamental en la historia del arte peruano? Independientemente de estas tensiones que existen en torno a su valoración, a la valoración, a la jerarquización de estos objetos, en torno a cómo han quedado, mejor dicho, incorporados, en qué estrato dentro de esta gran mirada de las artes peruanas. Uno de los grandes aportes de Alicia Bustamante es precisamente el identificar la identidad de estos artistas. Cuando las artes tradicionales, artes populares, comienzan a ingresar a la narrativa de las artes, son recogidas por los investigadores, por los indigenistas. Muchas de estas piezas son valoradas en su esencia, en su visualidad, en lo que significan, por ejemplo, el toro, por lo que da a conocer, ¿no? Desde el punto de vista de este suerte de engranaje, hibridación, este mestizaje entre el animal, el toro occidental, hispano, y ya la forma de hacer y que hacer, la vivencia del hombre andino, y en particular estas piezas que además forman parte del mundo religioso local, ¿no? Es decir, son piezas que tienen una connotación vinculadas a esta suerte de llanante y andino, esta constante retribución, este constante intercambio. Quedado fuera del valor cultural, el valor de los artistas, ¿no? Era complejo conocer las identidades, ¿no? Y en ese sentido, con limitaciones sin duda, Alicia y Bustamante dejaron nombres importantes de artistas que el día de hoy nosotros podemos conocer, ¿no? Acá he puesto yo una interrogante porque hay hay necesidad de cotejar si son efectivamente los autores, ¿no? Bueno, en este caso son las chúas, las famosas chúas, que también forman parte de digamos, este tipo de piezas que difícilmente, o por no decir casi nunca vamos a encontrar sus autorías, pero ¿a quienes conocemos a partir de Alicia Bustamante y La Peña, ¿no? A Pablo González, a la familia González, ¿no? Algo que los demás artistas, incluyendo Sabogal, no tuvieron la posibilidad de hacer y de reconocer. Eso fue bastante complejo. Eso es bastante complejo porque da cuenta de otras problemáticas en torno a quienes están enunciando estos valores y cómo se identifican ellos mismos. Y eso tiene que ver con la idea del mestizaje, ¿no? Que claramente identifica Marisol de la Cadena, precisamente, ¿no? Estos grados de mestizaje, ¿quiénes son los mestizos? ¿Qué son los artistas indígenas? ¿Son mestizos? ¿Cómo podemos conciliar esto? ¿Por qué el mestizaje
puede ser satanizado, o es sentido como algo impuro, pero que al mismo tiempo sirve bastante bien para construir una narrativa de un arte peruano, ¿no? Es decir, ¿por qué lo mestizo vale para hablar de esto, pero no vale para hablar de otras concepciones de lo artístico, ¿no? Bueno, la piedra de Huamanga, que son objetos que han formado parte ya de colecciones también importantes previas, ¿no? O los artistas de, por ejemplo, aquí Inua, ¿no? Los Meléndez y los Rojas, que fueron de los primeros objetos coleccionados junto con la cerámica de altiplano, ¿no? O importantísimo, por ejemplo, conocer a los artistas que actualmente pues, nos representan dentro y fuera del país, ¿no? Los Sanabria, los Medina, Seguí, estos artistas que en este caso están junto en esta fotografía, que es bastante relevante, junto a José María Arguedas. Está Catalina Salabria, está Apolonia Dorregaray, está Sixto Seguín, y este grupo de artistas que forman parte de este concurso y que gracias al papel de Arguedas y de Bustamante, pues se convierten además en nombres conocidos en la actualidad, ¿no? Bueno, acá hay una alforja de algodón importante, otras piezas que forman parte de las colecciones de Alicia y Celia Bustamante, que independientemente de estos aportes, constituyen los puntos de referencia para los estudiosos de estos objetos. O por ejemplo este plato del Mantaro, acá hay otros más, ¿no? Que forman parte de estas colecciones y que tenemos que identificar puntualmente la autoría porque ellas o Alicia ha dejado nombres y procedencias, ¿no? Un caso paradigmático son los esposos Hilario y Georgina Mendini, quienes tienen hay una tesis importante que vale la pena, hay una tesis que se ha trabajado, pero que es fundamental entender algo que se dio con las hermanas Bustamante y con la Peña, ¿no? Perdón, acá el texto está, el de abajo está errado, son Hilario y Georgina Mendini. Con ellos, Alicia y Celia Bustamante tejieron un vínculo muy cercano. Ellos fueron Alicia fue madrina de sus hijos y había una familiaridad tal que llegaban a su casa y que en la casa se hospedaban y que tenían en estos lugares refugio, espacios para poder sobrevivir en Lima, y además, gracias a ellas, pues podemos ver estas exposiciones que se hicieron, distintos bancos, sin duda valioso en la difusión, en la promoción de estas artes, pues que después se van a ya incorporar a un mercado mucho más amplio, ¿no? O también, bueno, estas pinturas importantes. Y también con este caso, bueno, uno de los dos casos que los que voy a terminar es sin duda Joaquín López Antay. Hay bastante correspondencia entre López Antay, Alicia y Celia Bustamante, entre Catalina Sanabria y también entre Hilario y Georgina Mendívil. Y en ella nosotros podemos conocer el grado de cercanía que tuvieron y cómo fueron recibidos en la casa de estas dos promotoras, ¿no? Quienes le dieron un espacio y quienes hicieron exposiciones, venta en la propia peña, abriéndole la puerta a artistas que más adelante pues, se van a convertir en figuras fundamentales en la reflexión del arte peruano contemporáneo y sobre todo en esta
en esta gran polémica de artesanía y arte popular, ¿no? O las piezas, bueno, que va a ser, en este caso, eh, Joaquín López Santay, ¿no? No podemos recordar el texto o la referencia que hace José María Arguedas cuando escribe en su gran ensayo sobre el arte mestizo Huamanga, y que dice: cuando la pintora y coleccionista Alicia Bustamante viajó a Ayacucho en 1937 en misión oficial para adquirir nuevas muestras de arte popular destinadas a una exposición internacional, no encontró un solo San Marcos. En la actualidad ni tuvo noticias de la existencia de estos objetos. Fueron ya en 1949 cuando, disponiendo esta vez de más tiempo, recogió información sobre el escultor Joaquín López Santay. Conoció al artista y le encargó la confección de los primeros retablos que tiene en su colección. Esto va a ser bastante relevante porque nos habla de, además de esto, a lo que se acusó en muchos casos a los artistas indigenistas, ¿no? El intervenir en estos objetos, ¿no? El transformarlos, en fin, que es un tema en el que hay que, pues, detenernos más para entender cuál o cómo se dieron estos procesos. Acá vemos una obra también de Joaquín López Santay, artista protagónico de un debate que va a redefinir el concepto de arte peruano. Acá vemos también otra pieza. Y finalmente este hecho histórico que se va a dar en el año 75 y que va a reconocer a Joaquín López Santay como con el Premio Nacional de Arte, ¿no? Del año 75. Esto es valioso tenerlo en cuenta porque difícilmente otros artistas, como por ejemplo Sabogal, artistas que tenían esta misma intención de reivindicar esos objetos, dieron nombre y apellido a estos creadores, ¿no? Sin embargo, Alicia Bustamante, en una entrevista en el año de 1968, menciona, por ejemplo, eh, señala: al mostrarnos un retablo que presenta a San José llevando al asno sobre el que va sentada la Virgen con el niño en sus brazos, Alicia nos dice lo siguiente, ¿no? Este retablo, esto dice Alicia en el 60, este retablo es obra de Joaquín López Santay, renombrado retablero ayacuchano. Mire usted la expresión de los personajes. Este trabajo supera a la artesanía y entra en los linderos del arte. Esto lo dice Alicia Bustamante en los 60 en una entrevista. Y en el año 75, prácticamente desconociendo estas palabras, se genera esta gran polémica, que es un tema otro, que sin duda se ha tratado en algún momento, pero que nos da cuenta de lo pionero y de la visión que tenía Alicia Bustamante. Y finalmente, solamente para recordar, también Alicia reconoce el trabajo de Leoncio Tineo, el ceramista, cuya obra va a tener una repercusión hasta el día de hoy. Vemos a su hija Rosalía Tineo trabajando y siguiendo esta tradición heredada de su padre, ¿no? Entonces, para resumir, encontramos en la Peña Pancho Fierro no solamente un lugar en donde se reivindicó y se buscó darle un espacio a los artistas rurales, artistas desplazados de la atención hegemónica de la ciudad de Lima. Alicia contribuyó, en la Peña en particular, a generarles un mercado, a generarles un ámbito de difusión, a incorporarlos a un circuito mucho más amplio, que si bien se va a vincular o va a ser asumido también por el ámbito de las artesanías y la difusión que este tipo de productos va a tener hasta la actualidad,
es indudablemente el primer lugar en Lima en donde estos artistas van a tener este importante reconocimiento, esta posibilidad de difundirse, y sus nombres, sus autorías, sus historias de vida van a comenzar a ser escritos con mucho más detalle a partir de la relación que tienen en este lugar, ¿no? También por el tiempo de duración, por la complejidad y la diversidad de visitantes que tuvo, La Peña fue un lugar en donde se pensó el Perú, y se pensó en Perú de distintas aristas, un lugar en el que distintas generaciones tuvieron su propia dosis de conocer estos otros espacios no vistos previamente en Lima, y desde donde van a construir sus propias narrativas, ya sea más vanguardistas o con otros intereses, ¿no? Y finalmente, uno de los grandes aportes también tiene que ver con esto que nos acompaña hasta el día de hoy, los historiadores de arte, ¿no? Plantear en el debate, en la discusión contemporánea, la pertinencia, la necesidad de entender el arte peruano, y también darle el espacio a la reflexión y a entender si sigue siendo problemático y por qué lo es el uso de la categoría arte popular que se va a dar en estos contextos, ¿no? Entonces, yo creo que con esto termino y les agradezco enormemente por el tiempo. Muchísimas gracias, María Eugenia. Sí, gracias por esa ponencia hermosa. El registro visual que ha compartido hoy es alucinante, es muy valioso y nos ha brindado mucha información sobre el vínculo entre La Peña, Pancho Fierro, la identidad nacional peruana y el arte popular, además de comentar las tensiones culturales, sociales y económicas que han acompañado ese proceso. Tenemos preguntas del público. Primero quisiera preguntarle de qué manera este grupo de intelectuales reunidos en esta peña influyó en la creación y en las formas artísticas en las obras de arte popular, o solo les sirvió a ellos para cultivarse. Gracias por la pregunta. Sí, los artistas indigenistas, y en general cuando se analiza el indigenismo, no solamente en esta, digamos, en esta labor, tuvieron un papel protagónico tanto en la reflexión de lo rural y del quehacer literario, narrativo, ¿no? Artístico. Y si bien tuvieron la crítica, como decían, uno de los primeros requisitos para ser indigenista era no ser indígena, y esto dice mucho de estas complejidades en relación a cómo darle un justo lugar a estas identidades, desde intelectuales que asimismo se reconocen mestizos, pero que tienen cuya configuración también es más compleja, ¿no? Lo cierto es de que hubo una influencia importante, ¿no? Tanto desde el punto de vista de buscar que esos quehaceres, estas formas artísticas que se dieron en su momento y que formaban parte de tradiciones más amplias, vinculados además de tradiciones rituales que tenían sin duda un vínculo con el Guajuamanis y con las actividades pues más cercanas a sus modelos de vida, a lógicas de producción. Lo que hicieron los indigenistas fue introducirlos a un espacio limeño en particular, un espacio en donde se irradiaba no solamente el tema cultural, la narrativa, lo nacional también, ¿no? Sino generarles un espacio de desarrollo económico, ¿no? Porque como artistas también eran conscientes de que
si bien la modernidad amenazaba que estas formas fueran ya dejadas de hacer, ¿no? También era cierto de que ellos tenían la oportunidad de incorporarse a un mercado, ¿no? Por eso es que Alicia Bustamante, por ejemplo, va a trabajar va a colaborar muchísimo con la Corporación de Turismo, va a hacer ferias internacionales en el Pacífico, y lo cierto es de que si bien se criticó eso, el mismo Arguedas lo criticaba, ¿no? Cómo se desvirtuaba, en fin, eso les va a permitir a ellos continuar con una labor, reinventarla, conocerla en muchos casos, ¿no? Muchas gracias. Antes de continuar a la siguiente pregunta sobre lo que acaba de comentar, tenía la curiosidad sobre las dinámicas económicas, ¿no? Del coleccionismo y sobre todo en esa época, esa etapa de la mercantilización. ¿Cómo, cuál fue el impacto económico para los mismos artesanos? Cuando hablamos del impacto económico de los artesanos y del tema de la mercantilización, que es más una crítica desde los intelectuales, antropólogos en particular, la línea es bien delgada también, porque ciertamente se hizo una producción en masa, los estados vieron en muchos casos el potencial económico que tenían estos objetos y promovieron el desarrollo de las artesanías, y eso degeneró porque se hicieran todo tipo de objetos, en algunos casos de muchas calidades también, eh, por decir, no siempre con el mismo rigor que inicialmente se hacían y que después se han conocido como eh, artesanías de aeropuerto, en fin, hay varios investigadores que han hablado de eso, ¿no? Lauer, Ilius, en fin, es bastante interesante eso. Lo que sí es cierto es de que hasta el día de hoy sigue habiendo eh, una relación entre pobreza extrema en algunos casos y elaboración de este tipo de, digamos, de objetos, ¿no? Eso es un tema súper complejo, muy complejo, que creo que como investigadores, incluso como aquellos que están dentro de unas políticas, no han podido resolver porque es bastante más complejo. Si bien nosotros conocemos a un primer grupo de creadores que han tenido pues una fortuna maravillosa porque han sido patrocinados, recibidos en casas, tratados de una excelente manera, en algunos casos Alicia y Celia Bustamante eran las que articulaban, mandaban las cartas, es decir, eran las gestoras, porque genuinamente creían o buscaban un mercado. La cantidad de artistas y de formas de hacer, de objetos muy similares a estos, es muy amplia y en muchos casos se da muy alejadas de centros de poder y centros económicos. Y la mayoría de cadenas de producción hasta el día de hoy pues no son equitativas. Y hay un mercado y hay intermediarios, y, en fin, es un tema súper complejo que precisaría de mucho más análisis, pero que no nos deja de sonar permanentemente esta terrible relación de pobreza y de productor, ¿no? Esto lo han visto en México, por ejemplo, Victoria Novello, que es una investigadora que da mucha, en, genera mucha reflexión valiosa que creo yo que también tenemos nosotros que seguir esas situaciones, ¿no? Que se siguen dando. Gracias. Otro participante pregunta sobre la colección que se formó. A lo largo del tiempo, la Peña Pancho Fierro formó una colección de objetos culturales. ¿Qué fue de ellos? Si esa colección aún existe, ¿dónde está? Gracias por la pregunta porque no terminé de mencionar ello. La colección de la Peña fue
bastante amplia, ¿no? Una de las partes importantes de la colección fue donada a la Universidad Nacional de San Marcos. Eso fue y está allí hasta ahora, ¿no? Otra parte está en la Casa de las Américas. La Casa de las Américas también tiene una colección valiosa y da cuenta mucho del pensamiento político de Alicia Bustamante, ese interés, ¿no? Además, Alicia estaba muy convencida, por otro lado, que la San Marcos, es decir, que estas piezas tenían que ser estudiadas, que tenían que ser atendidas por otros investigadores, no porque sabían de su impacto no solamente visual, sino social, en fin, todo lo que hay detrás económico, ¿no? Y una parte se quedó con la familia, ¿no? La familia actualmente, una parte de la familia todavía tiene una colección, ¿no? Importante. Gracias. Hay una pregunta específica sobre la imagen que compartió al inicio del toro sobre una hoja. Preguntan si podría comentar un poco sobre esa imagen en particular, qué significado tiene o qué importancia tiene para la peña. No sé si es esta. Sí, esta la compartí porque es parte del catálogo, mejor dicho, con el que se abre la primera exposición en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, ¿no? Yo les hablé de que Alicia y Celia Bustamante tenían una colección privada, por decirlo así, pero en el 46, luego, bueno, de las gestiones que se habían dado, en el 46, Barcárcel, que está dentro de toda esta línea de reivindicación, está inaugurando una colección de arte popular, pero como el museo todavía no tenía una importante colección, y Alicia sí la tenía, bueno, la recibe en préstamo, ¿no? Es ella y Elvira Luza, que eran amigas, van a hacer su colección. Y esta es una pieza que habla precisamente de lo que algunos de los objetos que fueron bastante importantes en el momento en el que se construye un discurso en relación a lo que significa el arte popular. El toro es un elemento mestizo, por decirlo de alguna manera por excelencia, ¿no? Y esta en particular, que recibió no solamente la atención de, por ejemplo, José Sabogal en torno a su impacto y a la importancia de este animal dentro de una conformación de una cultura andina contemporánea, ¿no? Acordémonos que lo andino contemporáneo en ese momento, que todavía era muy venido a menos, ¿no? En particular era lo serrano, un poco denigrado, tenía como componente, sí, se puede decir que en ellos confluían dos tradiciones culturales, y el toro no hay mejor elemento que represente lo occidental, lo hispano, ¿no? Pero las formas que el toro adquiere y los contextos en los que se hacen los rituales, que son usados para los rituales, hablan de que hay, por decirlo de una manera sencilla, dos cosmovisiones, ¿no? Y eso va a ser una de las características que va a definir mucho las artes populares, o las artes andinas en este caso, ¿no? Y que están acá pues representadas por este dibujo, ¿no? Muchas gracias. Sí, y quisiera hacer habló bastante de lo mestizo, ¿no? De lo mestizo en el contexto peruano, y también mencionó movimientos similares o actividades similares en México. A mí me interesaba saber cómo se comparaba ese movimiento acá en el Perú a través de la peña con lo que estaba pasando en México, si hubo diálogo tanto a nivel de ese discurso del arte mestizo. Es interesante lo que mencionas porque hay un vínculo muy cercano. Cuando nosotros hablamos de arte popular y todo esto, México es un referente valioso porque forma parte, digamos, este acervo ya formaba parte tempranamente de la intelectualidad, y de hecho
eso va a ser lo que Sabogal, que es uno de los que va a irradiar también esta idea del coleccionismo acá, va a traer, ¿no? Y le va a poner más atención, porque en nuestro país todavía, incluso de los mismos artistas, no recibía una valoración adecuada. Entonces, México es un referente importante, pero México también tiene otras problemáticas. Hay muchas afinidades, sí, ciertamente, porque hay una intelectualidad, ¿no? Pero México eh, tiene una mirada, digamos, nacionalista también, que encuentra en estos imaginarios elementos representativos importantes, pero, y que hasta el día de hoy tienen un impacto, ¿no? Hay una reflexión que es mucho más, mm, por decirlo, exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, hay museos de arte popular en México, hay exposiciones importantes, y estas exposiciones siguen teniendo réplicas en torno a lo que simbolizan y significan. Hay una mirada muy crítica todavía en función de cómo las artes populares mexicanas se han dado y qué ha significado en la construcción de esos nacionalismos, y al mismo tiempo cómo ha sido utilizado políticamente, ¿no? Hay un uso político que es muy importante y que al mismo tiempo esconde otras cosas que tienen que ver pues con esta diversidad, ¿no? En Perú pasa lo mismo, pero en el Perú todavía las reflexiones todavía se puede decir que están dándose, porque ciertamente hay un uso claro, un uso político, y en la descripción de lo nacional, las artes tradicionales, las artes populares, pues son las primeras que están en vitrinas, ¿no? Pero esto no corresponde o no ha correspondido exactamente a un cambio social más importante. Y esto, la situación en la que viven estos artistas, dan cuenta de estas incongruencias y que tienen que ver pues con una poca comprensión de nuestro país hasta el día de hoy, ¿no? Porque las artes populares, estas artes tradicionales, estas artes rurales, en fin, están vinculadas a sectores que son estigmatizados porque hablan como serranos, o porque hablan quechua, o porque hablan como amazónicos, o porque no son blancos, o porque no han estudiado en Bellas Artes. Y en los últimos años, muy recientemente, se comienza a buscar entenderlos desde una lectura básicamente también hegemónica, desafortunadamente, ¿no? Gracias. Justamente otro participante pregunta si se puede hablar de un arte popular hecho por intelectuales, quienes plasmaron el día a día expresiones culturales adaptadas por ellos, o si eso se entiende, se puede entender como un arte académico enfocado en la idiosincrasia en general del Perú. Gracias. Es bien interesante eso porque también es una de las polémicas, o mejor dicho, de las preguntas que nos hacemos. Cuando hablamos de arte popular, y ya uso ese término porque históricamente es el que acompañó la definición con la que se ingresa, ¿no? En el ámbito oficial, eh, es claro, y eso lo dijo hace poco, incluso en una conferencia de Natalia Magluf respecto a los textiles, respecto a esta reflexión de las artes populares, es que estos objetos están obviamente encarnan todo lo contrario de las artes académicas, ¿no? Es decir, lo popular puntualmente, y el Museo de Arte Popular y esas colecciones, eh, definitivamente lo académico se convierte en algo pues externo, algo que no forma parte de estas lecturas, ¿no? Sí, y en el transcurso de la historia de la pintura o de las artes, han habido artistas que sí han utilizado, se han inspirado, han incorporado a sus narrativas distintos temas, ¿no? Desde los tablos, por ejemplo, del film, el mate, Carlos González, o Natalie Lee, en fin, hay una, o bueno, los intelectuales han tenido una serie de otros roles, de reflexión, en fin, ¿no? Pero lo que sí es cierto es de que estas divisiones todavía, como son tan profundas y que requieren mucho más conocimiento también de estas formas artísticas, es decir, nosotros conocemos el arte popular, pero de una manera bastante superficial todavía. Es más, las ponemos todos en una misma denominación, pero sabemos que esto no puede ser así.
los artistas no tienen la misma situación, y bueno, en fin, todo eso, ¿no? Y eso, de algún modo, todavía sigue generando consecuencias entre los intelectuales y entre los artistas, ¿no? Sigue siendo complejo, sigue cuestionándonos, y es difícil decir, por ejemplo, que un artista o que un intelectual que representa el contrario de un artista popular, representa antagónico a un artista popular, porque es formado, porque tiene información, porque tiene acceso a otro tipo de información, en fin, es complejo decir que es considerado popular, es bien distinto, ¿no? Ahí habría que entender qué definimos por popular, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Esa va a ser la última pregunta de hoy por el tiempo, pero agradecemos muchísimo su ponencia y su respuesta a las preguntas. No solo nos ha compartido esa historia muy importante, pero también nos ha dado muchas cosas para reflexionar, muchos temas importantes que debemos seguir explorando. Y entonces, muchísimas gracias a la doctoranda María Eugenia Illa Miranda. Y antes de concluir la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y van a estar disponibles en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y también en el podcast. Y al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión el lunes 28 de febrero, fecha en la que la candidata a magíster María Belén Soria Casaverde va a presentar la conferencia Simbolismo y Mnemotecnia en las culturas amazónicas. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muchas gracias a María Eugenia Illa y también gracias por su participación. Buenas tardes.